Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Buenas tardes, estimados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestro estudio del libro de Santiago. Para eso les invito a buscar en la palabra de Dios en Santiago capítulo número 1. Hoy día veremos del versículo número 12 al 15. Soportando la tentación. Del versículo número 12 al 15 entonces. Recordando que en los pasajes anteriores el apóstol Santiago nos enseñó de qué manera las pruebas pueden ayudarnos para poder alcanzar la madurez. Y también nos exhortó
respecto al don de la sabiduría, que también de la misma manera puede ayudarnos a descubrir realmente los valores verdaderos de la vida. Y en esta oportunidad, Santiago afirma que las pruebas son una fuente para poder alcanzar la felicidad. Entonces vamos a leer estos pasajes del versículo número 12 al versículo número 15. La palabra del Señor entonces dice: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Santiago había dicho en el capítulo número 1, versículo número 2, gozaos profundamente. Y ahora dice en el versículo número 12, bienaventurados. O sea, dichoso, bendecidos, feliz. Santiago está indicando de quien se encuentra en medio de la prueba, entonces puede considerarse como un creyente feliz. Puede ser pobre, puede ser humilde, hambriento, perseguido, pero puede ser feliz. Independientemente de la circunstancia que un creyente esté pasando, puede ser feliz. Y esto parece contradictorio con respecto a lo que piensa el mundo, porque desde la perspectiva mundana, pareciera que solamente los ricos, los adinerados solamente son felices. Pero la Escritura dice de que el hombre que persevera o que soporta la prueba es dichoso, es bendecido, es bienaventurado. Nosotros sabemos que la felicidad terrena está íntimamente relacionada o asociada al mundo, es fugaz, es temporal y que no se puede disfrutar para siempre. Bienaventurado, dice Santiago, pero interesante la palabra que continúa y que usa él. Bienaventurado el varón. Y aquí no, lo interesante que está diciendo Santiago, que es muy diferente al hombre, al antropos, porque antropos o hombre se refiere a mujer u hombre, pero en este caso se refiere exclusivamente como al varón. Tal vez podemos pensar, especular, que Santiago a lo mejor está pensando en el Salmo 1, versículo 1, que habla bienaventurado el varón. O tal vez puede ser que influenciado por su trasfondo judío, él presuponía que la audiencia sería netamente de carácter masculino. Independientemente de cómo sea, bienaventurado el varón, dice él, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahora señala que de igual forma puede considerarse dichoso, feliz, bendecido, porque soporta la prueba. Fíjese la palabra de Dios, dice aquel que soporta la prueba, aquel que resiste la prueba, puede considerarse feliz. No dice la palabra el que se libra de ella, sino el que resiste, el que haya resistido, dice el pasaje. Esto no significa que podamos evitarla, porque esto no se puede. La bienaventuranza entonces no es para aquel que está en la prueba, sino aquel que la ha resistido, aquel que la ha superado, aquel que ha sido probado. El pasaje dice, el que haya resistido. O sea, no solamente el que está pasando por la prueba,
sino el que salió victorioso de la prueba y la tentación. Porque nadie que se encuentre compitiendo en algún evento deportivo recibe una corona, a no ser que llegue a la meta y llegue en un buen puesto. O sea, el que haya resistido, el que haya superado y el que haya llegado a la meta es bienaventurado. Las pruebas, estimados hermanos, son un verdadero examen de vida. Quien resista en las pruebas o en las tentaciones, como dice Santiago, perfeccionará su carácter y por eso es llamado por él como bienaventurado, como dichoso, como feliz, como bendecido. La prueba aquí que está vinculada tal vez a una situación de pobreza que se encuentran los lectores a quien se refiere Santiago. A lo mejor hay una situación de carencia, porque él también trata a los ricos, y ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Las pruebas vienen de afuera y dependen de circunstancias exteriores, mientras que la tentación moral es algo interno, que entra y hace caer, y para que ello no ocurra, nosotros, como dice el pasaje, debemos resistir. Resistir es la clave, porque por la tentación o por la prueba pasaremos. Bienaventurado entonces, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y esta no es una actitud cristiana masoquista. No, hermano, sino lo hacemos con gozo, no una resistencia sufriente, no, porque tenemos en cuenta tal vez que Santiago tiene una visión escatológica. Santiago a lo mejor está pensando que aquellos que están pasando por la prueba, por la tentación, tienen una visión de futuro. Porque independientemente de lo que puedan estar viviendo, ellos saben de que serán librados de todas las pruebas que puedan estar pasando. Y no solamente eso, sino que para ellos, hermanos, será un gozo grande, porque para ellos está reservada una corona de vida, como él dice. Tal vez es un lenguaje metafórico que usa Santiago, pensando a lo mejor en las competencias deportivas de su tiempo, donde los ganadores y que subían al podium, se les obsequiaba una corona de olivos o, o una corona de laurel. O tal vez en el pensamiento paulino o del apóstol Pedro, pensando en la corona del sacrificio de Jesucristo. La corona de vida es la corona de la perseverancia, a causa, hermano, de perseverar en medio de los peligros por la causa de Cristo. Y también teniendo en cuenta la situación que están viviendo los lectores de la carta de Santiago. La corona de vida, entonces, es mucho más de valor que todas las pruebas y dificultades que puedan estar pasando los cristianos. Y esta palabra, hermano, es una palabra de fe y de confianza, porque Santiago continúa diciendo más adelante, corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. El Señor ha prometido esta corona a los que le aman. O sea, literalmente a los que le están amando, no a aquellos que le amaron una vez. Dios prueba la fe del hombre, así como lo hizo, hermanos, con Job. La fe no probada y falsa no tiene valor. No. Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de la prueba para darle fuerza y poder perseverar. Eso es lo que quiere Dios. Que el creyente, en medio de la dificultad, clamara a Él. Y Él tiene piedad de nosotros y vendrá en nuestro auxilio y socorro. Dios no está interesado en ver caer al creyente, hermanos, ni menos en verlo fracasar ni derribar. Él desea verlo perseverar. Él desea ver un creyente que está resistiendo
Él desea ver a un creyente que está luchando y, lo más maravilloso, a un creyente que está venciendo, a un creyente que está triunfando. El versículo número 13 dice, cuando alguno es tentado. Esta palabra nos indica, hermanos, que seremos tentados. Pero cuando seamos tentados, no podemos excusarnos, decirnos y decir que el enemigo nos hizo caer. No es una excusa. Esto no sirve, ya que el hombre, cada uno de nosotros somos responsables por nuestro propio pecado y el hecho de mantenernos firmes en la fe. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, capítulo 15, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: no digas, es Dios quien me hace pecar, porque Él no hace lo que detesta. Ni tampoco digas, Él me hizo caer, porque Él no necesita de gente malvada. Eclesiastés 15, versículos 11 y 12. El que falló en la prueba muchas veces rehúsa admitir su responsabilidad y su falta de fe, como dice el pasaje. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A causa del pecado, la tendencia muchas veces natural del hombre es rehuir su responsabilidad, es eludirla. Y esto ha ocurrido desde la misma creación. Nosotros debemos recordar, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 12, la actitud que tuvo Adán frente al pecado. Cuando él dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, en este caso, ¿a quién está responsabilizando Adán de su pecado, de su desobediencia? Adán está responsabilizando a Dios nada menos, porque la mujer que tú me diste. O sea, Adán, hermano, acusa a Dios. El pasaje dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero en este caso, ¿quién era responsable? La responsabilidad fue de la serpiente, fue de Eva, también fue de Adán, de los tres. Dios hizo todo perfecto, hermano, desde un principio, todo armónico. Dios dice en su palabra, y vio Dios que era bueno en gran manera. Los desastres y las penurias de la humanidad son responsabilidad no de Dios, son responsabilidad del hombre. Las guerras son responsabilidad del hombre. La violencia, los crímenes, la explotación, la hambruna en razón de la ambición, el poderío del uno sobre el otro, la mala distribución de los recursos, la contaminación ambiental, los desastres ecológicos, los problemas ambientales, las inundaciones, cuando se siguen construyendo en terrenos, hermanos, que son vías naturales de vacaciones de aguas, y se producen las avalanchas y se responsabiliza posteriormente a Dios, donde se sigue construyendo en lugares donde hay fallas ecológicas, y se ha dicho en muchas oportunidades, la extinción de las especies es responsabilidad del hombre. ¿Y el coronavirus acaso es responsabilidad de Dios, hermano? Ahora, esta gran explosión que hubo en el día de ayer en el Líbano, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No hay responsabilidad del hombre? Pero sabe que una vez más el hombre no va a asumir su responsabilidad. El pasaje de Santiago dice, no digas, no digas. Pero Dios no puede ser tentado. A Santiago no le interesa la explicación del mal, porque él sabe y tiene muy claro quién es el tentador, sino que cada uno es tentado de su propia pasión, como dice el pasaje. En su santidad, Dios está, hermanos, por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo. Santiago lo formula de esta manera
Es imposible que Dios sea tentado. A causa de su perfección, a causa de su santidad, Dios no tiene contacto con el mal, y el mal es impotente para poner a Dios en alguna tentación. Dios odia el mal, y por consiguiente no es causa del desvío de la fe de nadie, porque Dios no tienta a nadie. No digas, dice el pasaje, no digas. Santiago rechaza entonces el concepto griego cuyo pensamiento, que todas las desgracias y males en la tierra y tentaciones de los seres humanos era causa de los dioses. Era la creencia de los griegos. Creían que los dioses eran los causantes de todo aquello. Un ejemplo es el caso de Zeus y Pandora, cuando éste le dio una caja llena de desgracias para la humanidad y se le dio una advertencia a Pandora, que no la abriera por nada del mundo. Pero Pandora, como era tan curiosa, abrió la caja y salieron todos los males que se encontraban en esa caja. Y Pandora trató de cerrarla lo más rápido posible que pudo. Pero dentro de la caja solamente quedó un solo espíritu, el espíritu de esperanza, que era el único espíritu bueno que estaba dentro de la caja. Y de ahí viene el dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, de esta mitología griega, hermanos, viene también la caja de Pandora. Pero también esto echa por tierra el pensamiento griego que los males sobre la tierra, que los desastres, las desgracias y tentaciones eran producto de los dioses. Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios que nos guarde la tentación y que nos libre del mal. ¿Quién es entonces el que tienta al hombre? La Escritura es muy clara en este punto. Satanás, el tentador, es él quien lleva su nombre. Y Satanás es extraordinariamente exitoso en llevar al hombre a la tentación y al pecado. Aun cuando sus artimañas, aun cuando sus planes y tentaciones sean las mismas del mismo Génesis, siguen siendo efectivas. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado. Nótese el pasaje. La influencia de Satanás entonces es universal. Nadie que tenga la posibilidad de pecar es quitado de la atracción del enemigo. Cada uno es tentado. Cada uno será tentado. Cuando de su propia pasión, sigue diciendo Santiago, es atraído y seducido. Nótese el pasaje. Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. La tentación entonces va dirigida a la pasión de cada persona, a lo que le seduce. El enemigo tiene un cebo adecuado para cada uno de los seres humanos. Nótese entonces, nuestros deseos nos llevan a la tentación. Y si no estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios, nos llevarán al pecado. Habremos sido seducidos. Y la palabra seducido es carnada o cebo, como lo vimos en unos estudios anteriores. Jesús repite el mismo pensamiento cuando describe que el corazón humano, con estas palabras, porque del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. Mateo 15, 19. Entonces, nos preguntamos, si todos seremos tentados, ¿acaso no existe alguna vía de escape de la tentación? Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3, él dice lo siguiente,
Dios es fiel. Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando seáis tentados, Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. El versículo 15, ahora Santiago continúa diciendo, entonces la pasión después que ha concebido da a luz, y el pecado siendo consumado dio a luz muerte. Fíjese usted que Santiago, después de haber usado una metáfora de pesca, de atracción, como él recién dijo, de seducción, como el cebo, como la carnada, ahora el apóstol Santiago usa una metáfora de la maternidad de la mujer, o sea, la concepción de una mujer. Dos términos, concebido y da a luz. Fíjese en el pasaje. Para que una mujer dé a luz, primero tiene que concebir. El pecado, hermanos, no es un acto instantáneo. Primero se incuba y después da luz y concibe. Y esto es lo que hay que evitar, que el pecado se incube. Hay que resistir, dice la palabra de Dios. Y una vez que concibe, por estar completamente formado, engendrará y producirá la muerte. ¿Y cómo se produce un embarazo? ¿Cómo se produjo este embarazo, hermano? Que habla Santiago. Este embarazo, esta concepción y que después dará luz. Así como se requieren dos personas antes que haya una concepción normal, de la misma manera, en esta analogía espiritual que usa Santiago, esta unión de la vieja naturaleza y la tentación exterior. La vieja naturaleza y la tentación exterior. Jesús dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, lo que dice el mismo Señor Jesús, de adentro. En otra oportunidad Jesús también dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Y el mismo Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, él dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, Santiago también da respuesta a lo que estamos hablando. Hermanos, el pecado es atractivo. El pecado nos corteja. El pecado nos asedia, pero no fuerza a nadie. Es convincente. La naturaleza vieja ha sido crucificada, pero no eliminada definitivamente. Está ahí, tal vez controlada, pero está viva. Todos tenemos una naturaleza mala. Es inútil poder negarlo. Es inútil poder engañarnos a nosotros mismos en este asunto. Todos hemos sido tentados a hacer el mal. Cada uno tiene su propia debilidad en su naturaleza humana. Y usted y yo conocemos cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra tendencia, que es difícil de poder controlar y poder vencer. Pero está en nosotros que el pensamiento de nuestro corazón se ligue a la tentación exterior y se incubará el pecado. Esos serán los resultados. Y una vez concebido, nacerá el pecado. Y esto significa separación de Dios y todo aquello que es bueno. Entonces, la secuencia es inevitable. El deseo, el pecado y la muerte. Pecado en griego, hamartía, errar en el blanco o fallar en el blanco. Es
Y cuando caemos en el pecado, cuando se ha incubado y se produjo el nacimiento, es afectada la santidad, es afectada la fe y es afectada también el crecimiento para poder alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Por lo tanto, si vemos el peligro, lo normal es que aborrezcamos el pecado y demos un rotundo no a los deseos que éste produce. Ahora, quiero detenerme un poquito en las dos frases que usa Santiago en el versículo 14 al final. Es atraído y seducido. Atraído y seducido. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que hace la tentación. Atraernos y seducirnos. Los cristianos no deben ir a ningún lugar donde haya esa posibilidad, donde existan estas posibilidades en forma voluntaria para ser tentados a hacer el mal. Debemos atenernos de toda asociación de aquellos que están dispuestos a ejercer cualquier influencia equivocada para nosotros hacernos caer en el pecado, solamente para burlarse y reírse de nuestra fe. No debemos solo evitar esos lugares y prácticas, sino excluirlas definitivamente. Nunca abrigar a aquellos nosotros, y menos entretenerlas. Ser como José, que es un gran ejemplo para nosotros. José se zafó de la red de la esposa de Potifar y huyó. Escapó de la red de atracción, escapó de la red de seducción de ella. Es vital, entonces, es de vital importancia observar que el primer paso para pecar consiste en ser atraído. ¿Atraído de qué? De nuestro lugar de seguridad en el cual estamos, al lugar que nos llama a la seducción. Atraído para ser invitado a donde la seducción quiere que nosotros estemos. Usted sabe cuáles serán los otros pasos si caemos en estos primeros. Si bien es cierto, la tentación puede sucedernos en cualquier lugar, hermanos. El enemigo puede tentarnos en cualquier lugar. El corrompedor de moralidades hará todos sus intentos para sacarnos de la iglesia. El corrompedor de moralidades querrá atraernos, seducirnos, para llevarnos al lugar que él quiere. Querrá sacarnos de todas las instancias de comunión con los hermanos en la fe, de las reuniones de oración, de los tiempos de adoración, de la compañía de los santos. Un enemigo, hermano, al enfrentar al otro, lo primero que intentará eliminar son las armas de defensa de su contendor. Y una vez hecho eso, ya lo encuentra vulnerable y nada podrá detener su avance. Es lo que hace el enemigo con su cebo, con su plan, con su artimaña. Es seducir, es atraer, para llevarlo al lugar donde él quiere. Una vez que logra hacerlo, estamos a expensas de él. Entonces, él quiere eliminar toda nuestra defensa, sacarnos, hermanos, de la oración, sacarnos de cultivar el estudio de la palabra, seducirnos y atraernos con otras cosas, con la televisión, traernos con juegos, traer con el celular, con tantas ofertas que el enemigo nos pone en las redes sociales, atraernos con otras cosas. Muchos han caído en sus redes y ahora no pueden salir de ahí. Tantas actividades han perdido, hermanos, porque están en el terreno del enemigo. Han sido atraídos y seducidos. Ahora, ¿cómo escapar? Son blancos del enemigo. El enemigo, la idea de él es matarle su fe en Cristo. ¿Por qué?
porque se ha incubado el pecado. Ya la prioridad no es el Señor. Es triste ver hermanos que estuvieron con nosotros, pero fueron atraídos y seducidos fuera de la comunidad de fe, fuera de la palabra, fuera de los cultos de la iglesia, fuera, hermanos, de las reuniones de comunión, de compañerismo, incluso en estos tiempos de pandemia. Pablo, sorprendido, pregunta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, ¿corríais bien? ¿Corríais bien?, dijo Pablo, y la pregunta es, para estos que corrían bien, ¿quién estorbó para no obedecer la verdad? Y yo te pregunto a ti que tú estás ahí, escuchando la palabra del Señor, y tal vez has sido atraído y seducido. ¿Corríais bien? ¿Qué te pasó? ¿Quién te estorbó para obedecer a la verdad? Corrías bien. Y todos lo reconocíamos. ¿Quién te estorbó? ¿Te dejaste atraer y seducir? Pero tú, hermano mío, porque esta carta va dirigida a hermanos en Cristo. Santiago, en el capítulo número 1, versículo 2, dice, hermanos míos. Pero tú, hermano mío, resiste, resiste. No seas atraído, no permitas ser seducido. Este es solo el primer paso, es el primer zarpazo del enemigo, porque tú no te vas a dar cuenta para dónde él te conduce. Sal de ahí, escapa, resiste. Acán, a pesar del mandato específico que se dio con respecto a los despojos de Jericó, no pudo resistir el deseo por el muy buen manto babilónico y el lingote de oro, cuando se dijo que no tomaran nada de los despojos. Él dijo en Josué 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. O sea, fue atraído y seducido. Hermano, hermana, si tú consideras que has tenido un encuentro genuino con el Señor, si en un momento le recibiste en tu corazón y has sido atraída, has sido atraído, has sido seducida por el enemigo y él te ha sacado afuera, a sus terrenos, al lugar donde él te tiene ahí y al parecer contenta o contento. Recuerda, ¿quién puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad, como dijo Juan? Regresa, regresa a la comunidad de fe, regresa al lugar de los santos, regresa a la oración, regresa a darle la gloria y la honra al Señor, que en este tiempo tal vez te has privado. Regresa al encuentro con los hermanos, regresa al encuentro con las mujeres, regresa al encuentro con los varones, regresa al encuentro con tus hermanos los jóvenes. Y recuerdas que las pruebas para el creyente nos ayudan a bien, nos ayudan a evaluar nuestra capacidad de resistencia, nos afirman nuestra fe en el Señor, nos recuerdan que hay una corona de vida, de perseverancia, para quienes salgan victoriosos de ella. Hay una corona de vida para ti y que el enemigo te quiere seducir y atraer. Queridos, en esta hora, si tú estás siendo probada y probado en tu fe, ¿cuál está siendo tu actitud frente a ella? Terminemos esta reflexión de la palabra con la lectura
del versículo número 12. Tú ahí en tu casa y yo desde acá leemos en el nombre del Señor. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Amas al Señor? ¿Y tú estarás en el podio recibiendo la corona de vida? ¿Lo crees así? Esperamos que así sea, con la ayuda del Espíritu Santo. Regresa y resiste. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, el nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria vienen ya. A todo el que venciere, corona se dará. Y con el Rey de gloria por siempre vivirá.